Tierra Aragonesa ha celebrado en Zaragoza el Día del Militante y lo ha hecho con una fiesta en la que además han acudido amigos y simpatizantes de la formación. El acto ha sido aprovechado para presentar a sus candidatos para los próximos comicios autonómicos y municipales. Guillem Forcada será el candidato a las Cortes por la provincia de Zaragoza y Araceli Cucalón concurrirá al Ayuntamiento de Zaragoza. Ambos aprovecharon para explicar su programa, que para la comunidad tiene una base muy clara. Proponemos un Aragón foral. Esto quiere decir que Aragón recupere una plena soberanía política y económica, lo que traducido a la vida cotidiana de los ciudadanos implica poder manejar una hacienda foral propia, todos los recursos económicos que genera Aragón y desarrollar todas sus potencialidades. Nosotros lo que queremos aportar es primero un grado de sensatez y de confianza entre la ciudadanía. Eso es lo primero, porque sin estos dos valores no se puede recuperar una ilusión por construir un futuro. Un futuro que para Tierra Aragonesa se fundamenta en la transparencia política, en la regeneración democrática mediante un sistema de las listas abiertas y en la búsqueda de la eficiencia en la administración pública. Además, proponen ejercer un control real sobre el poder político mediante una amplia reforma de la Ley de Justicia de Aragón. El acto también sirvió para analizar la situación que vive la capital aragonesa. Vemos que la ciudad de Zaragoza se encuentra en una situación un poco complicada, primero por la crisis económica, luego por la mala gestión que ha habido a nivel municipal y además porque se ha acabado la era del pelotazo. Por lo tanto, ya le es muy complicado al ayuntamiento sacar dinero de las plusvalías y con una gran deuda que además de ser de la ciudad es de todos los zaragozanos. Por lo tanto, creemos que en este momento lo de seguir acometiendo grandes proyectos es un poco irreal. Frente a ello, Tierra Aragonesa propone un programa de gobierno social y realista, en el que se dé prioridad a las políticas de acción social, medioambientales y de participación ciudadana.